materno, recuperar nuestra lengua materna. En este caso, bueno, el náhuatl como lengua que prevalece en México porque es el que más lo hablan, pero hay muchas otras, ¿no? En este caso, las disposiciones constitucionales acerca de esto, el artículo 2 habla acerca de la libre determinación indígena y el respeto de sus usos y costumbres. Aquí es importante porque para esto los criterios son la conciencia de identidad. Para la autodeterminación, dice la Constitución, los criterios son conciencia de identidad, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico. Este pluralismo jurídico mexicano pretende preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad, así como conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos establecidos en esta Constitución. Es decir, que la misma Constitución reconoce esta idea de preservar y enriquecer las lenguas, nada más hay que hacerlo valer. El derecho imperial, ya lo conocemos, bueno, en términos de cómo lo maneja Negri, no es tal cual, pero bueno, así vemos un estado mínimo, corporativos que justifican el control y el crecimiento de los sistemas de seguridad pública y privada, anulación del ciudadano y de sus derechos reconocidos en la declaración. El ser pues no existe, es nulificado por la imagen del tener, ya no se califica a la gente por lo que es, sino por lo que tiene. Estos patrones de consumo son frustrantes y altamente contaminantes. Estos patrones de consumo en que nos venden la misma idea de consumo de los gringos, pero sin tener el mismo poder adquisitivo, y eso va a generar frustración. Y la frustración va a llevar al enojo, y el enojo a la violencia. Es decir, desde el mismo modelo ya estamos generando la violencia. Y esto lleva a un deterioro sistemático de los ecosistemas, y el dinero ya no es el medio. Ya no es el medio para conseguir bienestar, sino ya es el fin, tener, ¿no? Y pues obviamente llegamos a una catástrofe ecológica que nos va a matar muy pronto. ¿Qué hacer? Nos dice Lisa Antillon, que es la que nos da los datos, nos habla de primero cumplir las leyes ambientales, después evolucionar el paradigma de crecimiento sostenido de producción, los patrones de consumo y los desechos contaminantes. Después, comunicar el nuevo paradigma mediante una campaña educativa intensiva y a largo plazo. Después, la institucionalidad, se pide rectitud por parte de quien toma las decisiones. Y aquí es cuando empezamos a hablar un poco de cómo figuraría el nuevo paradigma. Hablando de que dentro de los servidores públicos tendría que haber algún tipo de examen que asegure que poseen salud mental. Es decir, si todo esto que nos trae corrupción y tantos temas que nos están devastando, pues ya hay que ver un poco la salud mental de quien nos está dirigiendo, ¿no? Entonces, si al que va a entrar a la cárcel lo califican desde un examen o lo predeterminan que es el grado de peligrosidad, y muchas veces el individuo ni siquiera ha cometido el delito, pero como su grado de peligrosidad es muy alto, pues entonces va para adentro. Pero si no ha hecho nada, no, pero va a ser. Entonces, pues si en esos términos nos vamos a medir, pues entonces grado de peligrosidad a todos los que aspiren para generales, para todo tipo de líderes sociales, ¿no? Ejecutivo, legislativo, todos deberían de pasar por esa misma prueba para ver cómo van a ser sus leyes, a ver, igual son más peligrosos que los que están allá adentro, que seguramente igual ya hasta lo saben. Y finalmente, con todo esto, la creación de un comité ciudadano de seguridad y protección, en donde nos empecemos a reunir entre ciudadanos para hacer en un futuro algo así como una contraloría ciudadana que esté checando efectivamente quiénes están haciendo las cosas bien y quiénes no, y pues entonces poder tomar decisiones. Y con esto termino con el triángulo ideología por encima, pero bueno, no necesariamente tiene que estar arriba, puede estar en el de política, derecho, economía, medios y producción. Este triángulo se mueve porque está intrínseco. Los medios de producción no nada más son económicos, son políticos, son ideológicos, son jurídicos. Entonces, en esta idea se propone que en el rubro político y de derecho
aceptar un control social formal que acepte el pluralismo jurídico. Ya se hace bueno, ya lo hace la Constitución, pero ahora hacerlo de verdad. Aceptar usos y costumbres, incorporar formas de organización de comunidades originarias, o sea, de verdad, ver a los indígenas no como los otros, sino como los nuestros, de verdad, incorporar sus formas de cuidado y de respeto al medio ambiente, si queremos nosotros como civilización, según muy civilizada, detener esta emergencia ecológica. Niños bilingües, según su región, o sea, náhuatl aquí, zapoteca en Oaxaca, maya la península, totonaca la costa veracruzana. Eliminar la pena de prisión y ampliar la gama y especificidad de las medidas de seguridad. Ya nos decía la doctora acerca del fracaso de la cárcel y que nada más genera más violencia, como dice, es la universidad del crimen. Y esto, sustituirlo por trabajo comunitario para rehabilitar al medio ambiente. Es decir, en lugar de tenerlos ahí encerrados nada más drogándose, viendo a quién van a transar afuera y todos estos conectes, pues mejor entrar en una dinámica en donde se dediquen a rehabilitar al medio ambiente y seguramente se estarán rehabilitando también ellos mismos. En la idea de la economía como medios de producción, un sistema comunitario que con equitativa repartición de la riqueza, no tendremos que inventar nada, ni descubrir nada, ni leernos a Marx 3 años, no, sino que lo que haremos es ver, ellos ya lo tienen, el sistema comunitario, los indígenas ya están, así actúan, pues, así han actuado siempre. Y obviamente habrá que respetar esta idea de la tierra es quien la trabaja, porque allá está el gran empresario, el gran magnate en el escritorio, nada más cobrando lo que todos los demás trabajan. Contribución con TEC, trabajo comunitario, es decir, yo no quiero pagar impuestos, quiero contribuir con lo que sé hacer, con mi oficio. Crear reservas alimentarias y graneros comunales, es decir, ante lo que se viene de la hambruna, pues ya empezar a pensar un poco en nosotros, vamos a empezar a pensar previsoriamente. Y finalmente, privilegiar la conservación del equilibrio ecológico ante el interés monetario. En esta nueva idea, que es ya digamos el delirio, es en un momento la soberanía residía en el monarca, después con la Revolución Francesa, y esta idea de la revolución, de la soberanía que pasó a ser el pueblo, y ahora pensar un poco en que la soberanía puede estar en la salud soberana. Muchas gracias. Esta exposición. Solo comentaría 2 cosas. Me enorgullece profundamente escuchar. El lema y el escudo de nuestra universidad dice: por mi raza hablará el escudo. Y los mayas te dirían Indaco. Entonces te agradezco infinitamente y de veras es un orgullo contar tus alumnos ya.